corazón te adora. Contemplamos tu hermosura, Santo Hijo de Dios. El cielo y mi corazón te adora. Contemplamos, Rey, tu hermosura, Santo Hijo de Dios. Quiero mirarte, Rey,
Tú me haces entender todas las cosas que con mis ojos no puedo ver. Me haces cruzar el mar y mi fe levantar con tu poder, con tu poder. Mi esperanza eres tú, mi esperanza eres tú. Mi esperanza eres tú, solo tú, Jesús, Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder, Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder. Quiero mirarte, Rey, tú me haces entender todas las cosas que con mis ojos no puedo ver. Me haces cruzar el mar y mi fe levantar tu poder, tu poder. Mi esperanza eres tú, mi esperanza eres tú, mi esperanza eres tú, solo tú, Jesús, Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder, Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder, Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder,
Dios de milagros, Dios de promesas, Dios verdadero, Dios de poder. Hola hermanos, buenos días, qué gusto otra vez estar con ustedes, que Dios les bendiga. Vamos a predicar la palabra, tratamos de que usted entienda, nuestro deseo es que usted aprenda cada vez que escucha la palabra, cada vez que escucha una predicación. Yo le ruego a Dios que usted aprenda, que entienda algo, porque debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que siempre procure aprender. Bien, le pido por favor que no se distraiga, y yo sé que estamos en un tiempo difícil, pero creo que pasando este tiempo que estamos ahora viviendo, van a venir muchas bendiciones. Estoy seguro que van a venir bastantes cosas buenas. Alguna de ellas es que unos aprenderán a valorar lo que ya tenían y que muchas veces ignoraron. Ahora se va a valorar qué importante es el estar juntos aquí los domingos en la iglesia, oyendo la palabra, saludándonos, conviviendo, estando en comunión unos con otros, ofrendando, cantando juntos a Dios. Yo sé que ahora muchos van a entender qué importante es esto y qué importante es la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Bien, vamos a orar. Le pido por favor que cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Padre, te agradezco este momento, te doy las gracias por esta predicación una vez más. Gracias porque podemos seguir comunicándonos con nuestros hermanos de la iglesia Valle de Bendición y estar juntos, meditando, oyendo o reflexionando en tu palabra. Te ruego, Dios, que tu propósito con este mensaje se cumpla. Yo te lo suplico. Te ruego que mis palabras sean tus pensamientos y que yo diga solamente lo que tú quieras que yo diga. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces ponga atención, Dios le va a hablar. Siempre eso hay que tenerlo presente en nuestra mente. Dios me va a hablar y usted al terminar esta predicación deberá haber entendido qué fue lo que Dios le dijo a usted, específicamente a usted. Bien, vamos a hablar de un tema que sé que no es novedad para muchos, pero es importante. Es importante, de hecho muy importante, y es el tema de la fe. Yo he oído en verdad a mucha gente decir: yo tengo mucha fe. He oído decir a otros: pondré mucha fe en esto. Y entiendo que las personas que han hablado así se refieren a que tienen la determinación de lograr algo que se han propuesto hacer. Eso es lo que queda entendido cuando las personas generalmente dicen: yo pondré mucha fe en esto. Bien, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? La gente puede creer una cosa y puede creer lo que quiera, pero lo correcto es lo que Dios enseña. Le voy a decir qué no es fe. Le voy a decir qué no es fe. Fe no es que yo haga mis propios planes y le pida a Dios que se me una para lograrlos. Eso no es fe.
Fe no es que yo determine cómo quiero que sea mi vida. Tampoco eso es fe. Y eso es a lo que generalmente la gente se refiere. Pero nosotros debemos ver lo que dicen las Escrituras para hacer las cosas correctamente. A mí algunas personas me han dicho, cada quien su propia fe. Bueno, sí, si así quieres, ten tu fe que tú quieras, pero la correcta es la que dice Dios en la palabra. Entonces, ciertamente Jesús dijo, tened fe en Dios. En Marcos 11:22, Jesús dijo, tened fe en Dios. Eso es correcto. Dice también 2 Corintios 5:7, que los cristianos por fe andamos y no por vista. Bien, entonces quiero explicarle con el ejemplo de un personaje de la Biblia que es fe. ¿Qué es lo que dice Dios que es fe? ¿Qué es lo que debe significar fe para usted? Es lo que diga Dios. No es lo que usted quiera, no es lo que otra persona quiera, ni lo que yo quiera. Es lo que dice Dios que es fe. Entonces, ya expliqué, y quiero repetir estas palabras. ¿Qué no es fe? Fe no es que yo haga mis propios planes y luego le pida a Dios que me ayude para lograrlos. Fe no es que yo determine cómo quiero que sea mi vida. Veremos mediante la experiencia de Abraham que es fe. Y está entendible, está claro. Le leo Génesis 12:1, en donde Dios hace un llamado a Abraham. Abraham vivía en la tierra de Ur cuando Dios le hace un llamado. Y dice la palabra así en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y enseguida dice la palabra, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bien, entonces repito estos pasajes. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces Dios le hace un llamado a Abraham, y el mismo pasaje dice que Abraham se fue como Dios le dijo. Ahora quiero que vean lo que dicen las mismas escrituras acerca de este evento, pero en el libro de Hebreos capítulo 11. Y dice así Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Abraham oyó lo que Dios le dijo, creyó y obedeció. Esto es fe. Esto es fe. Abraham oyó, creyó y obedeció. Abraham solo obedeció, no puso pretextos, hizo lo que Dios le pidió. No fue idea de Abraham, fue Dios quien se lo pidió. Fe es, entonces, obedecer a Dios. Fe es hacer lo que Dios dice. Aquí está lo que la Biblia enseña. Fe es hacer lo que Dios dice. Yo mencioné, Dios le hizo un llamado a Abraham, y Abraham
oyó lo que Dios le dijo, creyó y obedeció. Esto es fe. Pero tenemos que oír a Dios. Tenemos que oír lo que Dios nos dice. Sí podemos oír a Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si usted es una oveja de Jesús, usted tiene la capacidad para oír a Dios. Como acabo de decir, ¿qué fe es hacer lo que Dios dice? Tal vez algunos estén pensando, bueno, y entonces mis necesidades, ¿qué? Quiero explicarle un proceso sencillo pero importante acerca de nuestra relación con Dios. Le quiero explicar esto, escúcheme por favor. Primero, usted oyó la palabra de Dios y creyó en Jesucristo. Primero se oye la palabra de Dios y se cree en Jesucristo. Cuando a mí me hablaron de Jesús, me leyeron algunos versículos de la palabra de Dios. Y dice Romanos 10:17, que la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La fe nace al oír el mensaje. La Reina Valera del 60 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo oí hablar de Jesucristo, mediante las Escrituras, Dios me dio la fe. La fe en mí brotó, así como en usted, la primera vez que oyó la palabra de Dios hablándole acerca de Jesucristo. Yo dije, se tiene fe en lo que dice Dios. Y la Biblia habla de Jesús. La Biblia habla de lo que hizo Jesús por nosotros. Y al haberlo leído u oído, lo creímos. La fe nació al oír la palabra de Dios. Se tiene fe en lo que Dios dice, no es fe en lo que yo quiera, insisto. Entonces, si la fe nace al oír la palabra de Dios, la fe de la que hablamos, la fe de la que habla Dios, solo es para cristianos. Fíjese nada más. ¿Y cuánta gente ignora esto? Los mismos cristianos, muchos cristianos, ni entienden qué es la fe. Entonces, primero, usted vino a Dios por medio de Jesucristo, oyendo la palabra, creyó en Jesús. Segundo punto, ahora por la fe usted es hijo de Dios. Tercero, usted empieza ahora una relación padre-hijo con Dios. Enseguida, ahora usted puede hablar con Dios mediante la oración. En esta relación, usted le puede presentar a Dios sus necesidades. Pero ahora también, usted oirá la palabra, y con la palabra Dios le hablará a usted. Usted debe siempre oír a Dios. A mí me interesa mucho que se entienda esto, porque hablamos frecuentemente la comunión con Dios, la relación con Dios, y yo no sé si todos estén entendiendo. Y como es un punto fundamental, todo esto es importante, por eso yo lo estoy mostrando. Yo estaba queriendo decirle que fe es hacer lo que Dios dice. Dije, eso fue lo que dije. Y luego mencioné, pero creo que algunos se van a sentir incómodos porque van a empezar a decir, bueno, ¿y mis necesidades dónde están? Y le dije, le voy a explicar esto, solo que necesito explicarle cómo es este proceso. Dije, usted escucha la palabra de Dios y cree en Jesucristo. Entonces, de esta manera, usted se hace hijo de Dios. Ahora usted empieza una relación padre-hijo con Dios. Ahora usted le habla a Dios en oración, y Dios le va a hablar a usted. Usted le hablará a Él, Él le hablará a usted. Eso es una relación, y así uno debe relacionarse con Dios.
Y cuando usted le habla, dígale lo que usted necesita. Pero en este oírle y hablarle, Dios le va mostrando su camino. Aquí empieza. Aquí empieza todo el asunto. Él muestra. Usted podrá hacerle preguntas, Él le va a responder, pero Él también le hablará a usted y usted le deberá responder. Y cuando Él le hable y usted entienda que le está pidiendo algo, usted deberá responder, y deberá responder con un sí, Señor, yo lo haré. La fe. Entonces, en este andar con Dios, de hablarle, de oírle, yo le hablo de lo que yo necesito, yo le digo lo que no entiendo, pero también estoy dispuesto a escuchar lo que Él me diga, y lo que yo entienda que Él me dice, yo lo debo hacer. Eso es fe. Este punto es fe. Y quiero dar unos ejemplos en la Biblia acerca de la fe de algunos personajes. Para mí son ejemplos excelentes. Este tema de la fe es un tema excelente, importante. Empecé diciendo, Jesús dijo, tened fe en Dios. Debemos tener fe, debemos creerle a Dios. Por fe andamos, no por vista. Nos movemos por fe, nos movemos en función de lo que Dios nos diga. Eso es fe. Entonces quiero dar unos ejemplos para que quede firme este punto que acabo de decir, en donde vimos lo que dicen las Escrituras acerca de Abraham, que Dios le dio un llamado, y que dice la Biblia que por la fe Abraham obedeció. Y le dije, mire, aquí está un punto claro ya. Fe es obedecer a Dios. Fe es obedecer lo que Él dice, y para hacer énfasis en esto de lo que Él dice y que yo lo haga y que eso es fe, le voy a poner ejemplos. Dios le dijo a Moisés, ve con Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Dice Dios que dejes ir a su pueblo. Y Moisés fue con Faraón, y finalmente Dios bendijo lo que Moisés hizo. Y todas las veces que Dios le decía a Moisés, ve con él otra vez, y ve y dile que digo yo. Y Moisés iba, y finalmente el pueblo salió de Egipto. Hay un momento cuando salen de Egipto y llegan al Mar Rojo. ¿Recuerda usted que Moisés alzó su vara y que el mar se abrió? No fue idea de Moisés. No fue idea de Moisés ir con Faraón. No fue idea de Moisés levantar la vara para que el mar se abriera. Le leo Éxodo 14:16. Y tú, le dice Dios a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y más adelante el versículo 21 dice la palabra, y extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Lo que yo le estoy diciendo aquí no fue idea de Moisés, ni ir con Faraón, ni abrir el mar. Dios se lo dijo, y Moisés solamente obedeció. Dios le dijo a Josué que había que derribar los muros de Jericó, y Dios le dijo de qué manera tenía que hacerlo. Una manera muy diferente a como un humano lo hubiera hecho. Pero así como Dios se lo dijo a Josué, Josué lo realizó y los muros cayeron. Y dice Hebreos que por la fe cayeron los muros de Jericó. Dios ordenó a Pablo y a Bernabé ir a predicar el evangelio. Obedecieron. Y Dios bendijo la predicación del evangelio por parte de Pablo y Bernabé, de tal forma que miles y miles y miles de personas se convirtieron a Dios por medio de Jesucristo. Tengo otro ejemplo que darle, y es acerca de Elías. O sea, yo estoy tratando de explicarle qué es fe, y dije,
viendo ese pasaje de Hebreos, el que dice, por la fe Abraham obedeció, estoy diciéndole, fe es obedecer a Dios, fe es hacer lo que Dios dice. Y le puse 2 ejemplos de Moisés, uno de Josué, uno de Pablo y Bernabé. ¿Quién decía que había que hacer? Dios. Y este último ejemplo que le voy a poner es acerca de Elías. Elías y los profetas de Baal. Yo había leído mal este pasaje y me quedé con yo lo leí mal, reconozco, pero me quedaba con la preocupación. ¿Y esto que hizo Elías fue idea de Elías? ¿Fue idea de Elías decirle a Dios que descienda fuego del cielo? ¿Y descendió? No, no fue idea de Elías. Qué importante fue para mí encontrar este versículo. Ahí mismo. Yo no lo había visto. Y dice este pasaje: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Todos ellos, los ejemplos que puse y una infinidad que no mencioné, todos escucharon a Dios, le creyeron a Dios y le obedecieron. Y dije, esto es fe. Dios habla. Dios nos habla. Por medio de su Espíritu nos habla. Cuando yo leo las Escrituras, Dios me habla. Dios habla de diversas maneras. La principal es mediante las Escrituras. Usted debiera preguntarse constantemente: ¿qué me ha dicho Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Debemos estar siempre al pendiente de lo que Dios nos esté diciendo, porque Él nos está hablando. Dios, ¿qué me estás diciendo hoy? Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres que haga? Son preguntas que debemos hacernos constantemente. Le quiero decir algo: Dios es la fuente de la fe. Dios es la fuente de la fe. Él da la fe. En Romanos 12:3 se habla de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno Dios nos dio una medida de fe. O sea que nadie puede decir que no tiene fe, porque Dios le dio una medida para empezar, y esa medida debe desarrollarse y crecer. Pero nadie puede decir que no puede creer. Si es de Cristo, Dios ya le dio una medida de fe, con la cual usted empieza su vida cristiana. Entonces, todos podemos tener fe, todos los de Cristo. Ahora, esa fue una parte. Otro punto acerca de Abraham. Leo Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Lo leo una vez más. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le está diciendo a Abraham aquí 2 cosas. Le está prometiendo descendencia y le está prometiendo una tierra, porque dijo: a tu descendencia daré esta tierra. El punto aquí es que Abraham y Sara eran viejos. Era de 75 años cuando Dios le llamó, y además Sara era estéril. Y Dios le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Gran promesa de Dios. Ese es otro aspecto de la fe, que Dios hace una promesa a Abraham. Y yo mencioné, ¿qué tenía de particular esto? Pues que Abraham y Sara eran viejos, y que Sara además era estéril.
Bueno, pero estudiamos esto porque de aquí aprendemos acerca de esta promesa dada por Dios a Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 18, leemos lo siguiente. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto se parece a lo anterior. Fue Dios quien le dijo algo a Abraham. Así será tu descendencia, numerosa como las estrellas del cielo. Y dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Así dice la versión Reina Valera. ¿Y qué significa que Abraham haya creído en esperanza contra esperanza? Significa que por las circunstancias de Abraham y Sara, por su edad y la esterilidad de la matriz de Sara, humanamente no había nada que esperar. Pero Abraham creyó y tuvo esperanza. Cuando no había esperanza, él tuvo esperanza, porque creyó lo que Dios le había prometido. Físicamente era imposible que tuvieran un hijo. Abraham llegó a los 99 años de edad y la promesa no se cumplía. Ya habían pasado 24 años de que Dios le hizo la promesa a Abraham y a Sara. Pero dice la palabra, él creyó. A pesar de que no había fundamentos físicos, evidencias físicas para creer, él creyó. Este es el gran valor de su fe, que le creyó a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Qué creyó? Dice, lo que se le había dicho. Y sigue diciendo Romanos, ahora en el 4:19, su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ejemplar la actitud de Abraham. Su fe no se debilitó. ¿Qué decían las evidencias? No es cierto, tú no puedes tener un hijo, eres un viejo, y tu mujer es estéril. Eso decían las evidencias físicas. Pero dice la palabra, su fe no se debilitó. Él creyó lo que se le había dicho. Su cuerpo era como el de un muerto, siendo de casi 100 años. Y no se debilitó su fe al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Dios, esto es hermoso, esto es perfecto. A mí me inspira estos pasajes de Romanos 4. Son muy especiales para mí. Yo los cargo conmigo todos los días, y en algún lugar donde estoy los saco y los vuelvo a leer, porque es ejemplar, es inspirador lo que hace Abraham, es inspirador. Dice, tampoco dudó de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe. No dudó de la promesa de Dios, se fortaleció en fe. Ahora, aquí, fe es creer las promesas de Dios, a pesar de que las circunstancias pudieran decir todo lo contrario. Repito este versículo de Romanos 4:21. Tampoco dudó de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe, dice el 20 y el 21, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había
prometido. Hermano, reflexiónelo, apréndalo, aplíquelo en su vida. Cuando Dios ha hablado, lo que Él ha dicho será hecho. Él creyó en esperanza contra esperanza. Su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Tampoco dudó de la promesa de Dios, sino se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vea lo que en la Biblia es fe. Primero vimos, fe es hacer lo que Dios dice. Ahora estamos viendo, fe es creer firmemente las promesas de Dios, sin importar las circunstancias. Y en Génesis 21:1 dice la palabra: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Estos versículos que leí de Génesis 21 son muy importantes. Dice, como Dios había dicho, como Dios había hablado, en el tiempo que Dios le había dicho. Bien, cuando se cree firmemente en las palabras de Dios, a eso le podemos llamar fe. Qué tremendo ejemplo. Qué tremendo ejemplo el de Abraham. En qué circunstancias todo es inspirador. Dios a usted y a mí nos ha hecho promesas. Y debemos creerlas firmemente. Y no debemos dudar que Dios cumplirá su palabra. Dice la palabra que Abraham estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Estad quietos. Es igual con usted y conmigo. Que yo soy Dios. Si Dios nos ha hecho promesas y las creemos firmemente, Dios le dice, tú tranquilo, déjame actuar a mí y me vas a conocer. En Jeremías 29:11 dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo tengo planes para ti y son planes de bien, no planes de mal, para darte el fin que tú esperas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, según Jeremías 33:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Jesús muchas veces dijo cosas como esta: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estos son algunos ejemplos de cientos que hay en las Escrituras, que cada quien puede tomar para sí y decirle a Dios, Dios, tú dijiste esto
y yo lo creo y espero en ti. Leyendo un libro acerca de la oración, decía el escritor que la mejor oración que podíamos hacer era esta: tomar las escrituras y decirle: Dios, aquí en Jeremías 33:3, tú dices que yo clame a ti y que tú me responderás. O sea, que usar su propia palabra para reclamar humildemente la respuesta a una oración. Dice: hágalo así. Dígale a Dios: Padre, tu Hijo Jesús aquí dijo: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. Entonces Dios responderá. Bueno, pues me parece maravilloso todo esto, y entenderlo y aplicarlo a la vida. Qué importante es. Por fe andamos, no por vista. Caminamos en la vida diaria mediante lo que Dios nos está diciendo, mediante lo que Dios nos está hablando. Así caminamos. Así debemos andar. Es preocupante que muchos cristianos no lo entiendan, y otros que han sido mal enseñados, muy mal enseñados. Pero aquí lo vimos. Aquí vimos lo que Dios dijo acerca de Abraham y de Sara. Y el mismo libro de Hebreos, en capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si yo aplico estas palabras al caso de Abraham y de Sara, es tremendo. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En el caso de Abraham y de Sara, ¿qué era la certeza? Abraham y Sara estaban totalmente convencidos de que recibirían un hijo a pesar de las circunstancias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué era para Abraham y Sara la convicción de lo que no se ve? Pues estaban convencidos de que recibirían un hijo a pesar de que las circunstancias o las evidencias físicas eran totalmente opuestas. Las evidencias físicas decían: no es cierto. Y en el libro de Hebreos, seguimos ahora en el versículo 11, donde sigue hablando la Biblia acerca de Abraham y de Sara así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué hizo Sara? Creyó que era fiel quien había prometido que tendrían ella y él un hijo. Y a pesar de su vejez y de su esterilidad, dice la palabra, recibió fuerzas para concebir. En la fe. La fe de Sara puesta en una promesa de Dios. Y yo le leí unas promesas y dije: hay cientos de ellas en las Escrituras, y cada quien puede identificarse con algunas de ellas diciendo: esto es para mí, esto es de Dios para mí, y yo hago mía esta promesa. Ahora yo espero que Dios la cumpla en mi vida. Y dice Sara que él era fiel para cumplir lo que había prometido. Y más adelante: por lo cual también la fe de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De uno ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
En ese tiempo Abraham y Sara vivían en una tierra desconocida para ellos. No tenían nada, solo las promesas de Dios. Eso era todo lo que tenían. Y a pesar de la vejez y de la esterilidad, Abraham y Sara mantuvieron firme su fe. Ahora hay un punto importante para mí, y espero que para usted también. Mientras Abraham y Sara esperaban el cumplimiento de la promesa, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? A mí me interesa saber, porque si en este momento yo estoy esperando el cumplimiento de una promesa, yo quiero ver qué hacían Abraham y Sara para saber qué debo hacer yo. Encontré varias cosas. Oraban, amaban, servían a Dios, pero la que me llamó más la atención es esta: adoraban a Dios. Abraham y Sara adoraban a Dios. Yo encuentro en ese pasaje de Génesis 3 versículos en donde Abraham hizo altares para adorar a Dios. En la adoración, aparte de la alabanza a Dios, reconociendo quién Él es, también hay un concepto de gratitud. Y es el que yo creo que Abraham y Sara aplicaban aquí: gratitud por la bendición que recibirían. Y me parece una excelente idea, algo perfecto, que nosotros en el tiempo de la espera estemos dando gracias a Dios por todo lo que ya nos ha dado y por lo que aún nos dará. Dios es fiel. Dios es 100% fiel. Dios cumple su palabra. Espero que usted así lo esté entendiendo. Una gran fe impresiona a Dios. Recuerdo el pasaje de aquel centurión romano que mandó a pedir ayuda a Jesús para que viniera a su casa a sanar a uno de sus siervos que estaba enfermo, y que yendo en el camino le dijo: no, Señor, no vengas, solo di tu palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se impresionó con la fe de ese centurión. La fe agrada a Dios. La fe impresiona a Dios. Poca fe desagrada a Dios. Él también reclamó a algunos diciéndoles: hombres de poca fe, ¿por qué dudar? Y si usted quiere, puede pedirle a Dios que aumente su fe. Una persona en Marcos 9:24 le dijo: ayuda mi incredulidad. Y usted puede tomar estas palabras y decirle: Dios, ayúdame a creer, enséñame a creer, ayuda mi incredulidad. Repetí Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, y estas palabras están afirmadas categóricamente en las Escrituras. ¿Quiere usted agradar a Dios? Es con su fe, como lo acabamos de estudiar. El ejemplo de Abraham es muy importante. Creyó a pesar de las circunstancias y supo esperar pacientemente el tiempo del cumplimiento. Hermano, escuche a Dios, créale a Dios y obedezca a Dios. O escuche a Dios sus promesas y créale a Dios y espere el cumplimiento de esa promesa. Hermano, que Dios le bendiga. Deseo con todo mi corazón que sigamos creciendo, aprendiendo acerca
de la palabra. Entonces voy a orar. Por favor, le pido que cierre sus ojos. Padre, gracias por ese momento. Yo te ruego, Dios, que lo que dije, lo que salió de mi boca, sea lo que tú hayas puesto en mi mente. Yo te ruego que todos los que escuchen esta palabra sean bendecidos. Yo te ruego que todos los que la escuchen reciban, cada quien para sí mismo, lo que tú hoy le has dicho. Que entendamos qué es la fe. Hacer tu voluntad, hacer lo que tú dices y creer firmemente tus promesas. Y lo vimos en la vida de Abraham. Te ruego, Padre, que mis hermanos y yo aprendamos y maduremos en el nombre de Jesús. Bien, hermano y hermana, sigo pidiéndole por favor que ore, cada día ore, medite la palabra, use el devocional que está en Facebook, puede leer el resumen de esta predicación, reflexionarlo usted personalmente. Le pido por favor que llame a hermanos, a hermanas de la iglesia, anímeles, ore con ellos. Esto ya se va a terminar, hermano. Todavía faltan unas semanas, pero yo veo que ya está mejorando la situación y espero que no falte mucho tiempo en que estemos una vez más aquí reunidos. Bien, es mi oración a Dios también que este día usted tenga una tarde hermosa con su familia, una tarde con la familia de amor, de paz y de armonía. Y Dios le bendiga, hermano. Bien, entonces voy a usar una vez más el Salmo 91, los últimos versículos del Salmo 91 para bendecirle a usted y a los suyos. Y dice la palabra de Dios así. Tómese de la mano, por favor. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Dame ojos para ver más de ti. Te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que sé lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada grande que eres.
salvación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. ¿Cómo es pensar particular tu amor, lo grande que eres, Dios? Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios.